revelado, el impactante silencio de una mujer en su divorcio y su sorprendente gala junto al mul. La vida de María había estado marcada por el sudor y la tierra, por el cultivo de sueños que parecían marchitarse bajo el peso de un matrimonio sin amor. A sus 42 años, el eco de un divorcio se filtraba en cada rincón de su ser. Una sombra que amenazaba con devorar su esencia. Era ingeniera agrónoma, una mujer que había trabajado incansablemente, luchando por un futuro en el que sus hijos pudieran florecer, pero en el proceso había olvidado las semillas de sus propios sueños. El silencio que la rodeaba, el murmurar despreciativo de la comunidad que la veía como la culpable, se convertía en una carga demasiado pesada. Sentía su corazón como un campo seco, incapaz de sostener la esperanza. Cada vez que se acercaba a la casa, sintiendo la mirada inquisidora de vecinos y conocidos, su pecho se apretaba. Ese clima de desaprobación era un veneno lento. Las palabras de su esposo resonaban en su mente. Siempre estás ocupada con tus cosas, nunca tienes tiempo para nosotros. Pero ¿quién había sido ella en ese nosotros? Era una mujer silenciada por las expectativas y la tradición, una voz ahogada en su propio hogar. La invitación a la gala benéfica llegó como un rayo en medio de la tormenta, un evento centrado en nuevas técnicas agrícolas sostenibles, un tema que despertaba algo en su interior, pero también traía consigo miedo y juicio. ¿Podía permitirse asistir? ¿Cómo respondería su esposo? La presión la oprimía, las tradiciones la ataban, pero en algún rincón de su ser una chispa empezó a arder. No quiero ser más una sombra, pensó, mientras se miraba en el espejo buscando en su reflejo un destello de valentía. El día de la gala, el aire estaba impregnado de risas y promesas, pero para María, cada risa parecía un susurro de condena. La música envolvía el ambiente, pero su mente danzaba en un caos de pensamientos. Si hablo, ¿qué dirán? ¿Y si nadie me escucha? La incertidumbre la perseguía, como un sutil veneno que la impulsaba hacia atrás. La sala estaba llena de mujeres que parecían brillar, mientras ella se sentía como una mariposa atrapada en un frasco de cristal. El vestido que había elegido, un delicado tejido que reflejaba su historia, comenzaba a pesarle. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cuando llegó el momento de su discurso, el mundo pareció detenerse. El silencio en la sala se hizo insoportable, y con cada latido de su corazón sentía el peso de las expectativas. Se plantó frente al micrófono, sus manos temblando, su mente rebosante de recuerdos y agobios. «Aquí estoy», se dijo a sí misma, aunque la duda la invadía. «No solo hablo por mí, sino por todas las mujeres que han sido calladas». Esa idea atravesó su mente como un rayo, electrizando sus venas y avivando la llama que había comenzado a arder. Al abrir la boca las palabras fluyeron, pero no sin resistencia. ¿Sería suficiente? Mientras la miraban cientos de pares de ojos, sentía que el aire se llenaba de tensión. Era un momento decisivo, y su vida pendía de un hilo donde cada palabra podía romper el silencio que había la atormentado por años. ¿Lograría ser escuchada? ¿O regresaría a ser la mujer que se había escondido entre las sombras? La presión era abrumadora, y a medida que comenzaba a hablar, la sala entera respiraba con ella, esperando su revelación.
Las palabras brotaron de su boca como un torrente que no podía ser detenido. María se entregó a un momento de revelación. Ya no era la mujer que había sido. En su voz resonaban las experiencias de años de sacrificio, de un silencio que había cargado como un yugo. No vine aquí solo para hablar de agricultura, sino para hablar de la resiliencia que cultivamos en nuestras vidas. Inició, sintiendo cómo el eco de su declaración comenzaba a romper el molde en el que la habían encerrado. Cada frase se tejía con su historia, las luchas y las victorias que había compartido en soledad. Las miradas que antes parecían condenatorias, ahora reflejaban curiosidad. Los murmullos se transformaban en atención, una conexión, un reconocimiento. Fue entonces cuando comprendió que su experiencia, lejos de ser un peso, podía convertirse en un puente. Aquel encuentro, una gala, se había transformado en un escenario para su verdad. Al finalizar su discurso, una ovación resonó. No era solo el ritmo de las palmas, era un símbolo de aceptación, un reconocimiento de su valentía. En esos breves instantes, María experimentó lo que hacía tiempo había anhelado. Pero tras el alivio, un nuevo miedo la asaltó. ¿Y ahora qué? Acababa de revelar su identidad a un mundo que había intentado silenciarla. Con la gala tras de ella, comenzaba otra batalla, la de reconstruir su vida. Los días que siguieron estuvieron repletos de incertidumbre. Regresar a casa fue un viaje intrépido. La atmósfera familiar parecía opresiva, como si cada objeto recordara tiempos felices que había perdido. Sin embargo, había algo diferente en su andar. Un leve destello de seguridad iluminaba su caminar. Cuando llegó a la cocina, el aroma del almuerzo casero se mezclaba con su inquietud. Sus hijos la miraban con una mezcla de admiración y confusión. «Mamá, ¿por qué no te quedaste en la gala?», preguntó su hija franqueza en los ojos. En ese momento, la pregunta no era solo sobre un evento, sino sobre la elección que María había tomado. Ser visible, exigir su lugar. «Porque mi voz necesita ser escuchada», respondió con firmeza, sintiendo por primera vez que la afirmación era para ella misma tanto como para ellos. Días después, a raíz del revuelo por su discurso, comenzó a recibir llamadas de mujeres en la comunidad que habían sido también silenciadas. Compartían sus historias, sus miedos, y en cada conversación María se sentía más fuerte. Poco a poco, ese eco que había sentido en la gala se convertía en un coro de voces dispuestas a contar. Ellas, que también habían sido sombras, buscaban luz. La transformación inició en ese instante. No solo se trataba de ella, sino de un movimiento que comenzaba a surgir. Sin embargo, con cada llamada, la figura de su exmarido aparecía omnipresente, con sus palabras envenenadas aún resonando en su mente. «No eres suficiente. Siempre has estado sola en esto». Ese eco se convirtió en un desafío que había decidido enfrentar. Sería imposible volver a la mujer que conocía su nombre, esa que le había permitido acallar sus propios deseos por años. Mientras las mañanas se convertían en luchas de poder y decisiones, María empezó a vislumbrar algo más allá de lo personal. Presentía que el camino hacia la recuperación se ligaba no solo a su voz, sino al conocimiento y a la sabiduría que había acumulado. Con determinación se inscribió en cursos de liderazgo para mujeres, buscando ampliar su voz y su influencia. Sin embargo, ¿se atrevería a desafiar a su exmarido sobre su papel como madre y figura de autoridad en su vida y en la de sus hijos? La jornada no estaba exenta de conflictos internos. La ambición de ser líder chocaba con sus viejos miedos y la imagen de ser una mujer en su lugar. A medida que su mapa personal se reformulaba, algo en su interior comenzaba a temblar.
el deseo de recuperar su sueño perdido. Podría convertir esa vulnerabilidad en una plataforma sólida, un trampolín que la catapultara hacia su verdadero yo. María se encontraba en una encrucijada. Las limitaciones del pasado se enfrentaban con las posibilidades del futuro. La comunidad empezaba a notar su resurgimiento y ella, al fin, se estaba cultivando en su mejor versión. Pero el enfrentamiento con su exmarido era inminente, y sabía que no podría eludir la confrontación que definirá su capacidad para asumir su nuevo rol. Esa ronda de verdades se acercaba, y su vida dependía de cómo elegiría abordarla. Pronto, la puerta debería abrirse. ¿Qué secretos se revelarán en este diálogo lleno de carga emocional? La lucha por su nuevo yo apenas empezaba. Los días que siguieron a la gala fueron un torbellino de emociones. María se sumergió en su nuevo mundo, donde cada conversación con las mujeres que la buscaban era un recordatorio de la fuerza que había brotado de su propia vulnerabilidad. En cada llamada, en cada reunión, ella se transformaba. La incertidumbre que antes la abrazaba aferrándose a su ser con fuerza era ahora un empuje hacia adelante. Las historias de sus compañeras resonaban con una verdad tan impactante que parecía chispa de una fogata, iluminando espacios oscuros en sus vidas. Decidió organizar un encuentro en su casa, un pequeño círculo donde las mujeres pudieran compartir, aprender y apoyarse mutuamente. La idea la llenó de adrenalina y miedo a la vez. La voz de la crítica interna, representada por su exmarido, murmuraba: «No puedes, no serás capaz». Sin embargo, su determinación era más fuerte que el eco de aquellas palabras. La noche antes del encuentro, mientras preparaba el espacio, se encontró frente a un espejo. Se observó detenidamente, buscando cualquier rastro de la mujer que había sido. La inseguridad quedó atrapada en las arrugas que marcan la vida de cualquiera que haya sufrido. Pero también reconoció en esa mirada un fuego inextinguible, la chispa de autodescubrimiento. Sintió que cada uno de esos días de sombras había servido para construir no solo su voz, sino su identidad. El día del encuentro llegó. La sala se inundó de risas nerviosas y miradas de sorpresa. Cada mujer compartió su historia, sus luchas y sus sueños. María se sentía en casa, rodeada de almas afines, y era en ese espacio de vulnerabilidad donde la grandeza empezaba a florecer. Aquel círculo no solo traía una renovada sensación de comunidad, sino que resultó ser un trampolín de crecimiento personal. Cada relato era un ladrillo que formaba un sólido fundamento donde la conexión entre ellas se volvía tangible. Pero María sabía que no podía olvidar la figura sombría que las acechaba, su exmarido. Esa noche, mientras se sentía más fuerte que nunca, una inquietud se instaló en su corazón. ¿Sería capaz de enfrentarlo? La idea de tener que cerrar ese capítulo de su vida la llenaba de ansiedad. ¿Cómo podría defenderse? ¿Qué argumentos podrían sostener su verdad contra la narrativa que él había tejido durante años? Decidió que no podía permitirse más vacilaciones. En las siguientes semanas empezó a diseñar un plan. Se armó de valor y comenzó a documentar sus experiencias, sus logros en el círculo de mujeres y, sobre todo, su transformación. No solo quería hablar desde el dolor, quería presentar una historia de triunfo, una postura que reflejara su nuevo ser. Más allá de los conocimientos adquiridos en sus cursos de liderazgo, sentía que necesitaba herramientas para enfrentar a su exmarido con confianza. Comenzó a leer sobre estrategias de negociación y maneras de comunicarse asertivamente. Cada descubrimiento la empoderaba más. Sentía que cada paso la acercaba a ser la madre, la mujer y la líder que sabía que podía ser.
A medida que su audacia se sembraba, la incertidumbre también empezaba a aflorar. La imagen de su exmarido, generando caos en su mente, la mantenía alerta. Pero al mismo tiempo había un nuevo yo que no podía ser silenciado. Las noches que pasaba escribiendo su historia pronto se convirtieron en un ritual, una manera de reafirmar su voz. Las confrontaciones diarias comenzaron a testear su paz interior. Las dinámicas con sus hijos se volvieron un mapa de ajustes emocionales. Aprendió que su papel como madre exigía tanto como su deseo de ser líder para esas mujeres. Debía establecer límites y al mismo tiempo ser un ejemplo de fortaleza. Finalmente llegó el día. Se sentó de pie frente a la puerta. Su corazón latía en un compás frenético. Sabía que la conversación con su exmarido no solo sería un enfrentamiento, sería el testimonio de su evolución. Con un profundo respiro, se preparó para abrir la puerta y enfrentarse a su antiguo yo que aún habitaba en su mente. Aquel diálogo marcaría el rumbo de su futuro, y el eco de su serenidad empezaba a resonar. ¿Cómo respondería a las provocaciones? ¿Podría finalmente reclamar su vida? Las respuestas estaban al otro lado de la puerta, y María se sentía lista para descubrir la verdad. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el pasillo, un sonido que reflejaba el eco de su miedo. María entró en la habitación y sus ojos se encontraron con los de su exmarido. El ambiente se cargó de una tensión palpable, y la imagen del hombre que una vez había anclado su voz a la inseguridad era una sombra que la observaba con desdén. Sin embargo, esta vez no había lugar para la duda. Su voz interna, un torrente de confianza y determinación, había tomado el mando. «Necesitamos hablar», dijo ella, tratando de que su voz sonara firme. Era un desafío que la desnudaba emocionalmente, pero también la revestía de una fortaleza recién descubierta. Al principio, él se limitó a sonreír con esa arrogancia que siempre había sabido utilizar como un arma. Pero mientras María comenzaba a exponer sus sentimientos, esbozando los capítulos que había escrito en su vida desde su separación, la dinámica empezó a cambiar. «Te crees más fuerte ahora, pero sigues siendo la misma», dijo él con un tono que intentaba desestabilizarla. En lugar de caer en su trampa, ella respiró profundamente y se mantuvo enfocada en el propósito de esta conversación. Su preparación durante las últimas semanas, cada lectura sobre comunicación asertiva y cada análisis de estrategia de negociación comenzaban a hacer eco en su mente. «Soy diferente. No estoy aquí para buscar tu aprobación ni tu aprobación. Estoy aquí para reclamar mi verdad». Las palabras fluyeron desde un lugar profundo, como si cada sílaba representara un ladrillo que estaba usando para construir su nuevo yo. Observó cómo su exmarido fruncía el ceño, y esa expresión le infundió aún más seguridad. María entendía que las palabras podían ser un arma afilada y estaba decidida a utilizarlas. La conversación se extendió. Cada argumento de él era contrarrestado por un recurso emocional que ella había trabajado en su círculo de mujeres. Comenzó a relatar cómo sus experiencias la habían transformado, su deseo de ser un ejemplo para sus hijos y cómo la vulnerabilidad, que antes consideraba una debilidad, había sido el catalizador de su verdadero poder. A medida que hablaba, sintió que las ataduras de su pasado se iban deshaciendo. Un momento de silencio dejó caer una losa en la habitación. María miró a su exmarido, buscando en sus ojos una lucha. Estaba el hombre al que había temido durante años, pero también había un resquicio de duda en su mirada. Sentía que su metamorfosis no solo era personal, la realidad de su cambio estaba comenzando a impactar en la vida de los que la rodeaban. No podía permitirse olvidar la razón detrás de esta confrontación. Tenía que dejar en claro que su pasado no dictaba su futuro. La voz de su exmarido sonaba ahora menos amenazante,
casi como un eco que se desvanecía. Con cada paso que daba hacia adelante, sus hijos también se volvían protagonistas de su lucha, y María comprendió que todo este proceso no solo era sobre ella, sino que también estaba sembrando ideas de fortaleza y autonomía en ellos. El intercambio terminó con él intentando un último ataque emocional. «Nunca serás suficiente», dijo, pero esta vez la frase se desmoronó en el aire. No era un ladrillo en su muro, era solo polvo al viento. Con un último gesto de firmeza, María se despidió. Abrir la puerta tras de sí no solo era simbólico, sino una declaración. Había dejado atrás el peso de su pasado. A medida que se alejaba, se sintió ligera, como si transportara consigo nada más que su nuevo ser. Aquello era solo un paso en el camino, y en su mente palpitaba la idea de narrar su experiencia, un mensaje de superación que podía llegar a otras mujeres. Pero algo la detuvo en seco. Una llamada interrumpió sus pensamientos. Su abogado necesitaba hablar con ella urgentemente. Un nuevo capítulo estaba por empezar, y María, con la determinación en su corazón, se preparaba para enfrentar lo que el futuro le deparaba. ¿Sería este el momento para luchar por su independencia legal de una vez por todas? ¿Podría transformar su historia en algo más que una narrativa de resistencia? El siguiente paso la hacía sentir viva, pero también temerosa de las decisiones que debía tomar. Las paredes del café, donde se había citado con su abogado, parecían encerrar más de lo usual. María se sentó con las manos entrelazadas, sintiendo el temblor nervioso en sus dedos. La espera se volvió interminable. Cada tic del reloj amplificaba su ansiedad, llevándola a cuestionar si realmente estaba lista para dar el siguiente paso en su lucha por la independencia. Cuando la puerta se abrió y su abogado entró, la realidad de la situación la golpeó. Él se sostuvo con la misma aplomb que había visto en ella más temprano. Con una sonrisa cálida, le ofreció una mano mientras se sentaba frente a ella. «María, gracias por venir. He revisado los documentos y hay aspectos que debes considerar». La conversación fluyó entre neblinas legales y sus pensamientos se dispersaban en el aire. Cada término jurídico que su abogado desglosaba representaba no solo un paso hacia la libertad financiera, sino un compromiso con su nueva identidad. «Necesitarás ser proactiva», decía él, y esas palabras se incrustaban en su mente. Tenía que ser más que una sobreviviente. Debía convertirse en la arquitecta de su futuro. Mientras su abogado explicaba el proceso legal, María reflexionó sobre lo aprendido en las últimas semanas. Había asistido a talleres, había tomado clases sobre finanzas personales y había participado en sesiones donde pudo compartir su experiencia. Todo eso la había llevado a esta mesa. Era consciente de que sobre sus hombros recaía la tarea de construir algo sólido. Cada decisión que tomara iba a forjar un terreno adecuado no solo para ella, sino también para sus hijos. ¿Estás dispuesta a luchar por la custodia compartida y tus derechos financieros? La pregunta fue un nuevo marcador. En el centro de su ser, María sintió un ímpetu retador. Recordó la mirada de firmeza que había tenido en su confrontación anterior. Esta podría ser otra oportunidad para manifestar su valentía. Sin embargo, en medio de ese fuego, una chispa de duda aparecía. La perspectiva de una batalla legal la confrontaba con una desgastante lucha emocional que podría abrir viejas heridas. Su exmarido no había sido la única fuente de dolor, sino toda la narrativa construida alrededor de la incertidumbre de ser suficiente. «¿Y si no estoy preparada para lo que viene?», le susurraba su voz interna. María tomó una respiración profunda y decidió enfocarse. La posibilidad de enclavarse en la historia de su superación dependía de decisiones audaces. «Sí», respondió con firmeza, «estoy lista para luchar».
La confirmación resonó a través de ella, un eco de determinación. El abogado comenzó a detallar los pasos a seguir, pero María sintió que su mente se concentraba en otro lugar. Una idea emergía. Si iba a hacer esto, quería hacerlo de manera que su historia sirviera como un faro para otras mujeres. ¿Qué pasaría si utilizara su experiencia para inspirar a otras a reclamar su poder? A medida que avanzamos, dijo, quiero asegurarme de que mi historia se comparta. Quiero que sea un ejemplo de resiliencia. Su abogado asintió, sorprendido por la profundidad de su deseo. Es un gran objetivo y puede motivarte en los momentos complicados. Mientras compartían ideas sobre cómo comunicar su viaje, María sintió que ese impulso creativo comenzaba a tomar forma. Tenía que escribir, tenía que narrar todo lo que había vivido, no solo para ella, sino para aquellos que pudieran ver una luz en su lucha. La conversación se centró en esquemas de publicación y formas de convertir su experiencia en un relato poderoso. Al final de la reunión, María salió del café con la mente llena de nuevos planes, un proyecto que podía marcar un antes y un después en su vida. Pero el miedo aún permanecía como un constante recordatorio de la batalla por venir. Y mientras se dirigía a su coche, su móvil vibró nuevamente, un mensaje inesperado. «Te necesito hablar. Importante». Era de su exmarido. La tensión regresó arrastrándola a la inseguridad. ¿Qué podría querer ahora? La futura batalla legal se tornaba más inmediata. Había decisiones por tomar y un camino aún incierto por recorrer. ¿Estaba realmente preparada para enfrentarse a todo lo que eso implicaría? María se detuvo en seco, su mente girando en un torbellino de emociones. El mensaje de su exmarido la tomó por sorpresa y, aunque podría haber evitado abrirlo, la inquietud la obligó a hacerlo. Sabía que el silencio entre ellos estaba lleno de un pasado complicado, uno que ella había luchado por dejar atrás. En segundo plano, su ambición por compartir su historia y empoderar a otras mujeres palpitaba con fuerza, pero el tema del mensaje, aparentemente, era otra cosa. Sin más preámbulos, tocó la pantalla, leyendo las palabras que se antojaban amenazadoras. «Necesito verte sobre ciertas cosas del acuerdo. Tu decisión de luchar no cambiará el hecho de que quiero a nuestros hijos en mi vida». La forma en que entonaba el mensaje tenía el claro eco de una manipulación emocional, algo que había aprendido a identificar durante sus sesiones de terapia. «Claro que quieres estar presente», pensó, dejando que el desdén amargo emergiera. Sin embargo, su primer instinto fue el de la duda, la misma que le había atacado en momentos cruciales. ¿Realmente podía confiar en sus intenciones? Tanta claridad que había conseguido en los últimos días se dispersaba como polvo al viento. Era crucial no permitir que esto interfiriera en el objetivo mayor que se había impuesto, abrazar su propia narrativa. Desde que decidió luchar, se había tomado en serio sus preparativos, asistió a grupos de apoyo y absorbió toda la información relevante. Ahora, el desafío era mantener su motor interno funcionando sin que el ruido exterior interfiriera. ¿Y si su exmarido intentaba socavar su motivación, o peor aún, jugar con la inseguridad que una vez la había atrapado? Se recordó a sí misma la firme determinación que había sentido en el café. Esa mujer fuerte merecía el mismo respeto que deseaba obtener para sus hijos. Antes de tomar una decisión sobre el encuentro, María se sentó en su coche, recuperando el control que había decidido reclamar. Esa pausa le dio la oportunidad de evaluar sus emociones, calmar la tormenta interna. Podía ver las sombras en el mensaje, pero también tenía que lidiar con la realidad de sus sentimientos. Podría convertir esta tensión en energía constructiva. ¿Cómo podría que su capacidad para establecer límites se volviese parte de su narrativa de empoderamiento? Mientras reflexionaba,
Su mente buscó ejemplos de mujeres que habían transformado situaciones similares en historias de fuerza. ¿Era realmente tan imposible? Inspirándose en sus lecturas y las discusiones en sus grupos de apoyo, decidió que no solo iba a responder a su exmarido, sino que lo haría desde un lugar de poder renovado. Voy a definir nuestras pautas y no permitir que su incertidumbre me desvíe. María se sintió impulsada a tomar el control. Redactó una respuesta clara y asertiva, expresando su deseo de discutir aspectos específicos sobre la custodia, pero también comunicando que no se dejaría influenciar por el miedo que él pudiera intentar sembrar en ella. La respuesta salía de su corazón, pero con la racionalidad que sus experiencias recientes le habían otorgado. Se lo debían a sus hijos, a sí misma y a la historia que iba a contar. Así, con su respuesta enviada, sintió una ola de alivio y el creciente eco de su voz interna resonando más fuerte que las inseguridades del pasado. A pesar de lo que vendría en ese encuentro, estaba dando otro paso hacia la mujer que quería ser. Con sus decisiones claras, se dirigió hacia su hogar, donde comenzó a esbozar sus ideas para el libro. La creación de su historia le permitiría no solo sanar, sino desmantelar narrativas dañinas. Lo que había comenzado como una lucha personal, ahora se estaba convirtiendo en un legado del que podría estar orgullosa. Sin embargo, la noche trajo consigo un nuevo mensaje. Esta vez fue de un viejo amigo que había tratado de eludir los fantasmas del pasado. María, tengo algo que contarte. Es importante y puede que cambie las cosas. La palpitación en su pecho se intensificó. Era otro desafío o una oportunidad inesperada. Dando un vistazo al futuro, se preguntó si estaba lista para lo que podría ser otro capítulo impactante en su vida. María respiró hondo, tratando de calmar la ansiedad que la envolvía tras leer el mensaje de su amigo. La promesa de una revelación importante jugaba en su mente, como un eco reverberante que la llamaba a explorar territorios desconocidos. Había pasado tanto tiempo conteniendo su propia verdad, encajonada entre los muros que su vida anterior había levantado. Pero ahora, cada palabra se convertía en un ladrillo en la construcción de su nueva existencia. Sin embargo, el recuerdo de las manipulaciones pasadas la atormentaba. Cada vez que se sentía en una posición de poder, había una sombra que amenazaba con arrastrarla hacia las profundidades de la inseguridad. Desde que había decidido dar un giro radical a su vida, capaz de mostrar su valentía y abrazar su historia, sabía que debía desconectar su autoestima de las opiniones ajenas. Aún así, la incertidumbre sobre qué podría implicar el mensaje persistía, entrelazándose con su empeño por salir adelante. Decidió no apresurarse a responder. En lugar de ello, tomó un libro de un estante cercano que había marcado su camino en los últimos meses. Las mujeres que corren con los lobos había servido como un faro para su transformación. Sus páginas estaban llenas de historias de resiliencia y autoconocimiento. Mientras las palabras susurraban sobre la fuerza inherente en cada mujer, María puso en orden sus pensamientos, reflexionando sobre la vida que había llevado y la valentía que anhelaba. Fue en medio de esos pensamientos que otro mensaje llegó. Esta vez era una invitación para un taller sobre empoderamiento femenino que se llevaría a cabo el siguiente sábado. Era un evento conocido en la comunidad local, donde mujeres se reunían para compartir sus historias y vínculos. Al instante, María sintió una punzada de curiosidad. Podría ser que la voz de su amiga se adentrase en este momento crucial. Podía ver en su mente la imagen de personas compartiendo sus vivencias, unidas en la búsqueda de la verdad personal. La idea de asistir al taller despertó un fuego interno de compromiso. Si había algo que había aprendido, era que cada paso hacia adelante debía ser acompañado de movimientos hacia el autoconocimiento.
Durante sus encuentros en los grupos de apoyo, había escuchado a otras mujeres compartir sus experiencias, algunas llenas de dolor, otras de esperanza. Siempre había sentido una conexión profunda con aquellas narrativas, pero ahora se visualizaba como parte activa de ese proceso, dispuesta a ofrecer su propia voz. Anotó la fecha en su agenda y, en un acto casi ceremonioso, tomó el teléfono para confirmar su asistencia. Había en ella una sensación de pertenencia y de transformación. El viaje no sería fácil, pero lo que venía era una oportunidad tangible para convertirse en una fuente de inspiración. Mientras redactaba su respuesta a la organizadora, se sintió segura por primera vez en mucho tiempo. Cada decisión, cada palabra, constituía un ladrillo en la edificación de la mujer que estaba destinada a ser. Finalmente, cuando terminó de enviar el mensaje, sintió una mezcla de emoción y determinación. La vida parecía ofrecerle nuevamente una puerta entreabierta. Sin embargo, antes de poder reflexionar más sobre ello, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de la persona más inesperada, su exmarido. Su corazón se aceleró mientras leía sus palabras. Apenas quiero entender, pero creo que tenemos que hablar con seriedad sobre el futuro de nuestros hijos. La inseguridad se apoderó de ella mientras su mente se debatía entre el deseo de huir de esa conversación y la necesidad de enfrentar sus miedos. Había llegado el momento de confrontar no solo a su exmarido, sino también a las sombras que la habían seguido. Sería un desafío, pero María había dado pasos significativos. La lucha personal continuaba, y cada decisión era una oportunidad de reafirmar su identidad. Con el pulso acelerado, se dio cuenta de que su vida estaba en una encrucijada. Así como el fuego del empoderamiento ardía dentro de ella, un nuevo conflicto se presentaba en el horizonte, obligándola a considerar cómo enfrentaría esta nueva prueba. Podría encontrar la fuerza para establecer límites saludables sin dejar que el miedo la dominara. La decisión estaba ante ella, el sendero se bifurcaba. La mujer que estaba surgiendo dejaría de ser una sombra y comenzaría a manifestarse en su verdad plena. Estaba realmente lista para abrir un nuevo capítulo que probablemente cambiaría el camino que había elegido. Esta vez no solo era su historia personal, podía ser un relato que resonaría en el alma de muchas otras. María se sentó en el borde de la cama, el mensaje de su exmarido aún frescos en su mente. Las palabras resonaban como un tambor distante, cada golpe una invitación al enfrentamiento. Reflexionó sobre un pasado lleno de inseguridades, donde cada conversación se convertía en un campo de batalla, pero esta vez era diferente. Había aprendido a reconocer sus propios límites y no permitiría que el miedo dictara su reacción. Con el corazón golpeando en su pecho, sacó una hoja en blanco y comenzó a escribir. Necesitaba aclarar sus pensamientos antes de esa conversación inevitable. Las palabras fluyeron en un torrente, cada línea construyendo su reivindicación. «Soy más que lo que tú o los demás piensan de mí», se repitió. Cuando finalizó, sintió que había capturado algo vital. Su autoestima, que antes dependía de la validación externa, había comenzado a florecer de manera independiente. El deseo de ser capaz de hablar con firmeza sobre sus emociones se estaba consolidando. Con cada letra se alejaba un poco más del pasado que la había mantenido prisionera. El sábado llegó rápidamente. El taller ofrecía un espacio seguro. María sintió que su energía se incrementaba al acercarse al lugar. Las risas y las voces de mujeres compartiendo sus historias llenaban el ambiente. De repente, una ola de inseguridad la golpeó. La invitación a huir surgió como un reflejo instintivo, pero sacudió esta sensación y se recordó la fortaleza que había cultivado. Ya no era una espectadora pasiva, estaba allí para contribuir y conectar.
Las dinámicas del taller eran impactantes. Se le ofrecía la oportunidad de compartir su historia, de abrirse ante un grupo que podría comprender su experiencia. Cuando llegó su turno, las manos le temblaron, pero antes de hablar, se tomó un segundo. Inspiró profundamente, sintiendo la calidez de las miradas comprensivas y alentadoras a su alrededor. Con voz temblorosa comenzó a narrar su historia, los momentos de duda, las manipulaciones, la lucha por reintegrar su voz en una vida que antes la había oprimido. Mientras hablaba, los rostros de otras mujeres reflejaban comprensión y empatía. Era asombroso y liberador. Aquella sensación de que no estaba sola la envolvió como un abrazo cálido. Cada palabra que pronunciaba era como un ladrillo más, cimentando la base de esa nueva identidad que había comenzado a construir. María se dio cuenta de que compartir su verdad la empoderaba. Las palabras no solo liberaban su carga, sino que también resonaban en las experiencias de otros. Al finalizar la sesión, sintió un deseo inquebrantable de seguir adelante. La incertidumbre sobre lo que vendría con el encuentro con su exmarido casi se desvaneció. Había ganado claridad y fuerza. Aquella mujer que, en el pasado, se había dejado consumir por el miedo a la confrontación, estaba emergiendo. Sin embargo, al salir del taller, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era de su amiga, mencionando un choque de agenda para el próximo taller y un cambio en la dinámica del grupo. A través de la pantalla, notó algo, una invitación a un encuentro informal con un grupo de mujeres que hablaban de sus proyecciones profesionales personales. Esa llamada despertó en ella, nuevamente, una mezcla de temor y curiosidad. Era el momento ideal para explorar una faceta de sí misma que había ignorado durante tanto tiempo. ¿Podría la conversación con su exmarido esperar mientras comenzaba a trazar su camino profesional? Con una decisión firme, presionó enviar en un mensaje que confirmaba su asistencia al encuentro. Ella ya no era la mujer que escondía sus inquietudes. Ahora la incertidumbre se sentía como un reto. Estaba lista para embarcar su viaje personal y tal vez convertirse en algo más. Era posible que la próxima revelación no solo cuidara de su voz, sino también del potencial que latía dentro de ella. La pregunta se cernía en el aire mientras María se preparaba para el siguiente paso en su camino hacia un futuro lleno de posibilidades. El encuentro se celebraría el viernes a la tarde, un momento en que la luz comenzaba a atenuarse y las sombras de la tarde se alargaban. María llegó al café con el corazón acelerado, sintiendo cómo la inseguridad y la emoción luchaban por tomar el control. Las mujeres del grupo ya estaban allí, risas y charlas llenaban el aire, pero la atmósfera era diferente. Había un hilo conductor que las unía, cada una con sus propias sombras, cada una en busca de una luz que las guiara hacia adelante. Al sentarse en una mesa, se permitió observar a su alrededor. Había abogadas, artistas, empresarias en diversas etapas de sus carreras. Cada historia, un eco de lucha y triunfo. La diversidad de experiencias la atrajo y la hizo sentir pequeña, pero al mismo tiempo significativa. Eran mujeres que, al igual que ella, buscaban redefinir su lugar en un mundo que a menudo las había silenciado. La facilitadora, Sofía, introdujo el encuentro invitando a cada una a compartir sus aspiraciones más profundas. Mientras escuchaba los relatos ajenos, María esperaba el momento de hablar. Era un nudo en su garganta que debía desatar. Esa voz interior que había estado adormecida por tanto tiempo comenzaba a susurrar. «Es tu turno». Cuando llegó su momento, las palabras brotaron con más claridad de lo que había esperado. Habló sobre las barreras que había enfrentado en su vida profesional y personal. Describió las luchas internas y el camino hacia el autodescubrimiento. Explicó
cómo el taller de desarrollo personal le había comenzado a abrir los ojos. Pero aún había más que quería explorar. Las mujeres la escucharon con atención. Podía ver en sus rostros un reflejo de su propia búsqueda, esa necesidad de no ser solo un espectador en su vida. María sentía la energía crecer entre ellas, un fenómeno palpable, como si las historias se entrelazaran creando un tejido de apoyo y comprensión. Esa conexión la llenó de confianza y una renovada claridad. Al finalizar, una de las asistentes, Clara, expresó cuán importante había sido escucharla. «Te admiro por tu valentía. Necesitamos más voces como la tuya que vengan a romper el silencio», dijo. Y María sintió que sus palabras eran un reflejo de sus propias luchas, un eco de su búsqueda de autenticidad. Pero más allá de la validación externa, María entendía que su viaje no terminaba allí. La conversación con su exmarido aún era una asignación pendiente, y aunque había ganado fuerza, la inquietud permanecía. ¿Sería capaz de sostener su nueva voz frente a él? Mientras se despedían, la facilitadora invitó a todas a unirse a un ciclo de formaciones sobre liderazgo y emprendimiento, algo que resonó profundamente en María. La idea de explorar una faceta de sí misma que había estado apagada le iluminó el rostro. Era el momento de dar un paso hacia un futuro profesional que nunca se atrevió a imaginar. Con estas nuevas posibilidades danzando en su mente, María regresó a casa con múltiples preguntas y sueños. La prioridad era su voz y su valor, pero el horizonte profesional parecía brillar con un resplandor que nunca antes había considerado. Al abrir la puerta de casa se sintió diferente, como si el viento soplara a su favor y empujara sus pasos hacia adelante. Pero al mirar su teléfono, un nuevo mensaje de su exmarido iluminó la pantalla. Las palabras fueron como un grito que la siguió por la casa, retumbando en su mente. Era el momento de construir su camino, pero podría seguir adelante sin confrontar su pasado. Esa incertidumbre se convirtió en el nuevo horizonte que la esperaba, una batalla interna que iba más allá de lo que había enfrentado hasta ahora. La pregunta latía en su interior. ¿Podría realmente tomar el control de su vida y su futuro enfrentando a quien aún la atormentaba? María se sentó en el borde de su cama, el peso del mensaje de su exmarido aún en su mente, desbordando inseguridad y determinación. Había recorrido un largo camino desde el silencio que había marcado su vida, y aunque cada palabra que había compartido en el taller resonaba en su corazón, la sombra de ese pasado no se desvanecía tan fácilmente. Con un profundo respiro, se recordó a sí misma que era más que una víctima de su historia. Era la arquitecta de su nuevo ser. Decidió que era hora de enfrentarse a su exmarido, pero esta vez no con miedo, sino con la firmeza que había demostrado en su reciente transformación. La confrontación no sería una especie de batalla, sino un diálogo donde ella reclamaba su espacio y su voz. No solo se trataba de sus hijos, se trataba de su identidad y de la mujer que iba emergiendo. El día de la reunión llegó rápidamente. María ingresó a la sala de reunión que había elegido, un espacio neutral donde pudiera hablar con claridad. La luz entraba suavemente por las ventanas, creando un ambiente propicio para un diálogo honesto. Al momento de ver a su exmarido, sintió una oleada de emociones, pero en lugar de paralizarla, esa intensidad reforzó su resolución. «Gracias por venir», dijo él con una voz que intentaba parecer amable, pero que esconde el mismo atisbo de manipulación que había dominado su relación. María sintió la necesidad de establecer el tono desde el principio. No iba a permitir que sus inseguridades definieran la conversación. «Quiero hablar sobre nuestros hijos, pero también sobre los límites que necesito establecer para sentirme segura», respondió con firmeza.
Su voz resonó en la habitación como un eco antiguo, pero esta vez cargada de la seguridad adquirida en su proceso de transformación. Sus palabras sorprendieron a su exmarido, que la observó con una mezcla de desdén y sorpresa. La conversación se desarrolló como un baile de dos personas que intentaban encontrar un ritmo en medio de antiguos recuerdos. Cada intento de su exmarido por desestabilizarla, utilizando sus inseguridades como armas, se encontró con un área de confianza que ella había cultivado. No era fácil, algunas palabras se sentían como dagas, pero su voz no temblaba. Se había preparado para este momento. Mis hijos necesitan un hogar donde haya respeto mutuo y no manipulación. Yo también tengo mi vida, mis ambiciones y derechos. Continuó arriesgándose a abrirse. Sintió que la conversación empezaba a tomar un rumbo diferente, que su vulnerabilidad podía ser una fortaleza. Las palabras de otras mujeres del taller resonaban en su mente. Nuestra voz es nuestra verdad. Cada vez que su exmarido intentaba socavar su valentía, María respondía con claridad. Detallaba cómo había comenzado a reconstruir su vida, los talleres que había estado tomando y su deseo genuino de ser un modelo a seguir para sus hijos. Quiero que ellos vean que se puede ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo, enfatizó, sintiendo el peso de la autenticidad llenar la sala. La conversación giró hacia los acuerdos sobre la custodia. María se expresó con determinación, estableciendo claramente que los intereses de sus hijos eran su principal prioridad. A medida que hablaba, podía sentir cómo los antiguos miedos, que una vez la habían paralizado, se desvanecían poco a poco. Mientras su exmarido se veía incapaz de responder a esa firme convicción, una parte en su interior resonaba con orgullo. Estoy lista para este nuevo capítulo de mi vida, y quiero que nuestros hijos crezcan en un ambiente sano y amoroso, declaró al final de la conversación. La respuesta de su exmarido fue un silencio, un vacío que la permitió pensar que quizás había sido escuchada por primera vez. Ella sabía que el cambio no sería instantáneo, pero había plantado las semillas de su nuevo yo en la conversación. Al salir de aquella sala, el aire libre parecía más fresco, el sol brillaba con más intensidad. A medida que caminaba hacia su coche, una oleada de satisfacción la invadió. Por primera vez había defendido sus ideales sin temor. Había logrado articular sus pensamientos y necesidades. María era ahora una mujer empoderada, una madre decidida, y a la vez una inspiración para sí misma. Los días siguientes se llenaron de nuevas posibilidades. La conexión con las mujeres del taller se profundizó, y pronto comenzaron a trabajar juntas en un proyecto que buscaba generar un cambio positivo en la comunidad, además de su propio crecimiento personal. María transmitía su historia, compartía sus aprendizajes, empoderando a otras mujeres para descubrir sus propias voces. El proceso se había convertido en un círculo virtuoso, donde la fortaleza era contagiosa, y la transformación personal se entrelazaba con la colectiva. Mientras se sentaba en su escritorio cada noche, escribiendo su experiencia, sentía que su historia, lejos de ser un signo de debilidad, era un testimonio resplandeciente de su crecimiento. Cada palabra era un paso firme en su trayectoria hacia un futuro donde su voz no solo sería escuchada, sino respetada. Finalmente, al mirar atrás, pudo ver la distancia recorrida desde aquellos días oscuros. María había conquistado sus miedos y había emergido como una líder en su vida. Todo lo que había aprendido, cada lucha, cada paso hacia adelante, había valido la pena. En su nuevo camino el silencio ya no la definiría. Ella era la autora de su historia. Este es el momento en que ustedes, los verdaderos fans de historias de superación personal, deben suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora
para alimentar el algoritmo y asegúrense de que otros descubran este mensaje de valor. No se queden ahí. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Su apoyo es fundamental para que continuemos contando estas historias transformadoras.